El plato fuerte. Desde que comentes nada más ya los datos, lo que me llama la atención es la forma de cómo comunica el presidente. Dice, oye, les quiero pedir un favor sobre la campaña, las elecciones. Mientras tanto, escuchen esto, ¿no? Y mete toda la agenda económica, o sea, es bastante hábil para resaltar todo lo que está pasando en el país, o sea, y los otros bien atentos, ¿no? No los vi tomando nota, pero pues ojalá que mínimo baje el mensaje, ¿no? Sí, que yo creo que sí, yo creo que fue muy simbólico lo que vimos el día de hoy, porque la verdad que fue pues un intercambio, porque hubo varias declaraciones, ahí vimos el que entra, el que sale, ¿no? En la presidencia del Consejo de la Comunicación, y todos muy cordiales, igual el presidente, ambos desde el punto de vista del Estado, ¿no? De la representación del Estado, del gobierno y de la iniciativa privada, en este reconocimiento de la necesidad de trabajar en conjunto. No siempre es así, es una relación que de pronto tiene tensiones, pero también hay momentos, y en esta administración se ha mostrado que se puede trabajar sin que se caiga en la voracidad o en la entrega directamente de todos los recursos y de digamos, de todos los beneficios a manos de privados, nada más, ¿no? O sea, se puede trabajar. Entonces, bueno, es cierto esto que dices, habla de la propuesta, y luego en medio, pues esto que vamos a ver, que es la presentación de cómo es que vamos muy, muy bien en materia económica. Miren, estos son los puestos de trabajo, los empleos que se generan, los trabajadores registrados en el Seguro Social. Tenemos ya una cifra récord, 21.760.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Esto nunca se había presentado. Se puede constatar porque nos están faltando en las obras fierreros, nos faltan soldadores, hay demanda de fuerza de trabajo. Miren, esto es también importantísimo, récord en cuanto a salario promedio. El salario promedio mensual es el más alto que se ha tenido, casi 16,000 pesos mensuales. Esto es también único, no se había dado en más de 50 años, que el peso se fortaleciera. No se ha depreciado, al contrario, se ha fortalecido. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. El año pasado, 58.510 millones de dólares. Este año vamos a pasar de 60,000 millones de dólares. Y esto ayuda muchísimo porque es lo que reactiva la economía desde abajo. Esto nos ayudó mucho durante la pandemia a no tener una crisis de consumo. No es para presumir, pero crecimos por primera vez más que China, que creció 3, y Estados Unidos creció 2.1, nosotros 3.1. Este es salario, miren, salario mínimo. 4 años que llevamos con acuerdos. Los aumentos han salido por consenso. Esta es deuda, no nos hemos endeudado. ¿Cómo lo estamos haciendo para financiar el desarrollo? No permitiendo la corrupción. Muchos datos irrefutables, y llama la atención que algunos economistas ortodoxos, muy ligados al viejo régimen, andan rabiosos viendo por dónde, ¿no? Y ya en el mundo al revés dicen, no, tener un peso fuerte no es necesariamente bueno. O sea, ya no saben ni para dónde hacerse, la verdad, porque son datos irrefutables.
Vamos a ver algunos, ¿no? ¿Cómo está la Vamos a comparación ver algunos, del PIB? porque sí, por ejemplo, aquí es que llamó la atención y no sé si a usted se le perdió ahora en la explicación del presidente, pero comparados con otros países, por ejemplo, en este momento, bueno, en 2022, cierra México con un PIB, con un crecimiento mayor al de Bélgica, China, Estados Unidos, Corea del Sur, Francia, Alemania, Japón y ¿quién está? Aquí está Italia también. no lo alcanzaba a ver. Entonces, 3.1 de sí, crecimiento. O sea, con todo respeto, no nos estamos comparando con Haití, ¿verdad? O sea, estamos comparando con potencias mundiales. Digo, para entender en dónde estamos parados. Y sí hay algunos otros países que tienen mayor crecimiento, como es el caso de Canadá, poquito más alto que México, 0.3%. Oye, ¿qué? Pero Australia, Austria, Turquía, España y Portugal van creciendo un poco más rápido. En el caso de Turquía, el problema que tienen es una inflación galopante. Oye, exacto, Turquía, Sí. qué país lleno de contradicciones, vemos un Sí. altísimo crecimiento y qué impresionante también el de Portugal, 6.7%, pues estando en medio también de unas circunstancias, si nos situamos en Europa en este momento, que ahí la va salvando. Bueno. Y el caso de China, llama la atención que estemos arriba de China, porque China y China Estados Unidos. lleva muchos años y hasta décadas creciendo a un ritmo muy acelerado, y en este caso México arriba. En este caso, México arriba. Bueno, vamos a otro que llamó la atención el día de hoy. El salario promedio en México está en casi 16,000 pesos, 15,969. Y si usted ve la tendencia, pues ha venido creciendo. Hay que recordar que se ha aumentado 3 veces el salario mínimo en esta administración y con eso ya alcanzamos a solventar, digamos, la pérdida del poder adquisitivo en un 90%. Estamos hablando de este salario mensual promedio, ¿no? Así es. Y hay que destacar que si estuviéramos bajo el régimen neoliberal, no habría crecimiento del salario, bajo el cuento de que ¿por qué les aumentas artificialmente el salario a los trabajadores? ¿Vas a causar inflación? Pues no es cierto. La inflación hoy en México no tiene nada que ver con el aumento a estos salarios. Aquí vamos a observar los componentes de la inflación. Lo hemos explicado una y otra vez, pero vale la pena resaltar, ¿no? Los componentes de la inflación, para el caso de Estados Unidos y México, las diferencias, los contrastes. ¿Y cuáles son los componentes de la inflación? El precio en los energéticos y en los alimentos. Así es, nada más decir, esta no es la última actualización sobre el tema inflacionario. Por ahí nos presentaron el día de hoy otra donde también estaba, por ejemplo, Europa. Y ahí ya se ve esta cifra donde México se encuentra en este momento, que es el 7.1% de inflación. Y en el caso de los alimentos, que ahorita estamos viendo un 3.7%, ya estamos en 3.4%, es decir, también ha venido disminuyendo. Y esta parte, ¿por qué es importante? Porque el presidente dice, hemos venido aumentando los salarios, pero si no se contiene la inflación, entonces eso no importa nada, ¿no? Porque finalmente eso se refleja en el poder adquisitivo. ¿Qué podemos ver en este poder adquisitivo? Vamos a ver, por ejemplo, cómo estamos con la canasta básica, cuánto podemos comprar de la canasta básica comparando desde 2018 hasta este enero de 2023. En el caso del frijol, ahí te lo dejo. Sí, aquí vale la pena subrayar. A ver, en 2018 con un salario mínimo, ¿para qué nos alcanzaba? Nos alcanzaba para 3.1 kilos de frijol, de huevo 3.2 kilos, de tortilla 6.5 kilos. ¿Qué alcanza en enero de 2023 con un salario mínimo? Pues sí aumentó el poder adquisitivo. Nos alcanza para 5 kilos de frijol, 4.7 kilos de huevo y 10 kilos de tortilla. Ahí claramente observamos que sí hay una mejoría. Sí, esto a pesar de que, como usted sabe, la inflación en un momento dado empezó a ir hacia arriba, de pronto se estancó, ahorita va a la baja, y apenas estamos ganando terreno otra vez, ¿no? Cuando, digamos, si no hubiera habido, pensemos en una situación en donde no hubiera habido la pandemia, no hubiera habido la guerra entre Ucrania y Rusia, y entonces la situación seguramente sería otra. Exactamente. Si tomamos en cuenta los otros indicadores. Ese es un factor a mencionar, porque algunos quieren comparar las cosas como si no hubiera habido una pandemia terrible. Sí, o sea, la pandemia significó el frenón económico. Hay que recordar, pues lo vivimos
No había negocios abiertos, todo se cerró para proteger la salud. Vamos al precio de las gasolinas. No, ese es el actualizado que de la inflación, mencionaba, ¿no? Yo le decía 3.4, no, es 3.5, pero mire, o sea, el tema de la inflación con el componente de combustibles nos encontramos en punto 1 o menos punto 1 o punto 1. Menos punto 1, o sea, ni siquiera cero. Sí. En 3.5 ya en materia alimentaria, veíamos que antes 3.7 y otros componentes, el resto de los componentes 3.7. Si comparamos con Estados Unidos en materia alimentaria, ahí están en 1.3 y en Europa 2.9, pero en el caso de los combustibles, en Estados Unidos todavía están en 1.4 y en la eurozona en 1.6. Y que vale la pena también destacar que México empezó a subsidiar la gasolina y después Estados Unidos le copió el método, ¿eh? Así es. Bueno, vamos a revisar a propósito de los gasolinazos. Imagínense con Peña Nieto que dejaron ya libre el precio de la gasolina, más 48%, pero Felipe Calderón también dice, quítense que ahí les voy, ¿no? Un 50% de aumento en los precios de las gasolinas durante su sexenio. Veníamos de esa estela, con Calderón más casi 50%. En el caso de Peña, igual prácticamente, más 50%. Después hasta hubo revueltas, hubo malestar social, hubo indignación, hubo protestas, manifestaciones, recuerdo que hasta prendieron gasolineras en su momento y ahora ha bajado el precio de las gasolinas 7.5% porque se está subsidiando, claro, como política pública para ayudarnos a todos nos ayuda. Bueno, y ha tenido el efecto que usted ya puede ver, esta disminución del 7.5% después de una tendencia a la alza en las dos administraciones anteriores. También habló de la seguridad del presidente, es que sí me da risa porque estaban todos ahí, ¿no? Un conjuntito. Y les coló todos los temas, ¿no? Ahí muy bien, ¿no? Les coló todos los temas y recuperó en materia de seguridad, delitos del fuero federal y su disminución en un 29.9% entre diciembre de 2018 y febrero de 2023, ¿no? Así es, exactamente. Prácticamente 30% menos delitos del fuero federal. Y vamos a los homicidios que en estricto sentido son del fuero común, competen a las entidades, pero coadyuva también el gobierno federal y hemos visto que el origen del problema estuvo en esta cobarde decisión de Felipe Calderón, que como se robó la elección en 2006 y no sabía qué hacer para congraciarse, pues se le ocurrió agitar el avispero y así nos fue, como aumentó la violencia con Calderón. Peña Nieto primero la contuvo, pero después la aumentó drásticamente y en el caso de López Obrador con una nueva estrategia ha ido disminuyendo la cantidad de homicidios, ¿no? Así es, entonces un poco el comentario era, está muy distinta la situación de la que de pronto se está planteando, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando dicen, advierten a sus ciudadanos no vayan a México y Cancún, por ejemplo, se encuentra lleno de estadounidenses. La Ciudad de México también, dice el presidente, hay una distancia entre lo que se está planteando en el discurso y lo que está sucediendo realmente en el país. Sin embargo, sí hay puntos, zonas de atención que están relacionadas con crisis de violencia ligado a esta cantidad de homicidios. Él los sitúa en estos últimos días y dice, lo puedo probar. A mí me gustaría que detallara más todo este tema de cómo han venido estudiando este asunto de la relación entre el consumo y la violencia, y por eso entonces ahora hace esta propuesta al Consejo Coordinador, al Consejo de la Comunicación, para hacer una campaña en contra de las drogas y prevenir su consumo. Oye, y rápidamente, es que en el Departamento de Estado de Estados Unidos no se miden, tienen 30 entidades de la República Mexicana vetadas. O sea, por favor. Y dice López Obrador, es que ya ni les hacen caso a ustedes, los norteamericanos, al Departamento de Estado. O sea, tenemos cada vez más norteamericanos en tierra mexicana, llegan cada vez más, y ellos ya vetaron a 30 entidades. Es como si México le vetara a Estados Unidos una entidad en donde hay una balacera. O sea, en donde hay un tirador de estos ya famosos. Además, hay casos prácticamente todos los días en donde llega alguien, abre fuego en una comunidad religiosa o en una comunidad educativa. Es como si México determinara ir vetando estados por eso, ¿no? O sea, sí está focalizada, pero sí, no se miden.
no se miden. No se miden. ¿Pero a qué íbamos? Pues vamos a escuchar este planteamiento, esta propuesta del presidente al Consejo de la Comunicación a propósito de todo este tema. Y yo quiero aprovechar la ocasión. Los asuntos públicos cada vez son más públicos y en una auténtica democracia, pues es el pueblo, todos los sectores, los que participamos y gobernamos y enfrentamos adversidades y problemas. No es asunto de un solo hombre, no de un grupo de funcionarios o de la llamada clase política. La democracia es asunto de todos. Yo les voy a hacer una propuesta. Si me preguntan como presidente cuál es su preocupación, entre ellas estaría el que podamos reducir el consumo de drogas. Si nosotros continuamos sin que se incremente el consumo de drogas, sobre todo de estas drogas químicas que son terribles, vamos a salvar muchas vidas, pero también vamos a poder reducir los homicidios en el país. Tenemos probado que donde hay más consumo, donde hay más narcomenudeo, es donde tenemos más homicidios. La campaña que podrían ustedes emprender sería extraordinaria. O sea, hay cuestiones que se han logrado en México por ustedes y por la participación de la sociedad civil y del gobierno. Podríamos tomar el acuerdo, decir, a ver, vamos entre todos a que se tome conciencia del daño que causan las drogas y que se puede ser feliz de otra manera, ¿no? Van a ponerse de acuerdo con Jesús y van a salir cosas muy importantes con la colaboración del Consejo de la Comunicación y con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Todos los mensajes del Consejo de la Comunicación no son con cargo al presupuesto público. En el caso de la industria de la radio y de la televisión tenemos acuerdos. En este caso no hablamos de 50-50, puede ser 20-80, o sea, 20 nosotros. Ahí los veíamos muy felices. Estábamos viendo junto al presidente a Carlos Azcárraga, que tú decías, ¿cuántos Azcárragas hay? Bueno, en la comunicación Azcárragas sale uno acá y allá. Y bueno. Que es el presidente saliente, y Francisco Casanueva, que ahí lo tiene a usted a la derecha del presidente visto desde acá. A la derecha es el que entra ahora al Consejo de la Comunicación. Y ahí está Francisco Cervantes también, ¿no? Así es. Del Consejo Coordinador Empresarial. Bueno. Nada más esperamos que hayan tomado nota sobre el curso de la economía, la seguridad, para que bajen este mensaje luego, que no se difunde mucho en los medios convencionales. Así es. Oye, a propósito de colaboraciones, una de las cosas que se informaron el día de hoy fue la que está teniendo el Consejo de la Comunicación con el gobierno de la Ciudad de México para hacer una campaña y llamar a la población a que contribuya a que no se gaste tanta agua. Creo que sí vale la pena que recuperemos este mensaje, este spot que nos fue presentado como parte de esta campaña. El agua es la esencia de nuestro planeta, la fuente de la vida y la base del desarrollo de cualquier sociedad. Nos acompaña todos los días, en cada momento y actividad.
es un recurso insustituible. Su cuidado y protección es primordial para el futuro. Transformemos nuestros hábitos de consumo, enseñemos y promovamos acciones para su preservación a las nuevas generaciones. Es por eso que, en conjunto con expertos, investigadores, instituciones académicas, agencias, medios y especialistas en marketing, trabajamos fuertemente en el desarrollo y difusión de investigaciones, programas, estrategias, campañas, acciones y concursos con el fin de impulsar un movimiento social único y sin precedentes a nivel internacional, para así generar una cultura del cuidado del agua con el fin de que todos adquieran una conciencia sobre la responsabilidad que tenemos de cuidarla, protegerla y pagarla. Para lograrlo, difundiremos nuestros mensajes a través de una plataforma de comunicación en medios online y offline. Ya hemos dado el primer paso desarrollando una gran campaña de comunicación para los principales medios donde también reforzaremos el mensaje con notas y menciones en espacios informativos, invitando como embajadores del movimiento a personalidades y líderes de opinión. Contaremos con una estrategia en redes sociales a la que sumaremos a influencers comprometidos con el tema para sensibilizar a los usuarios a través de sus comunidades. Conjuntamente con instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, realizaremos actividades que nos permitan llevar más allá nuestro mensaje. Bueno, ahí para que esté atento, esto no solo para la población de la Ciudad de México, si vive en Nuevo León, si vive en otros estados en donde también el agua de pronto escasea, pues ahí hay varios tips y pues hay que contribuir, todos hay que contribuir. Esto desde luego es de interés público. Así es. Y ayer el presidente López Obrador participó en una cumbre por la democracia. ¿Nos lo adelantó? Sí, un breve mensaje, pero muy contundente. De entrada dijo, hay mucha simulación, ¿eh? No hay democracia. ¿Qué es la democracia? Es el pueblo, Kratos es poder, poder del pueblo, pero eso no se está cumpliendo. Hay mucha simulación, hay rotación en las propias élites, pero la gente no decide. Y es una gran crítica que hace. Vamos a ver parte de lo que dijo. ¿Cómo hablar de democracia si dominan las élites y no las mayorías? ¿Cómo hablar de democracia si no existe separación del poder económico y el poder político? Por eso tenemos que alejarnos cada vez más del Kratos sin demos, del poder sin pueblo, y asegurarnos que el propósito central del gobierno sea siempre buscar la felicidad del pueblo. Sostenemos que debemos de ir en la búsqueda de mayor igualdad para tener más democracia, que la democracia sea auténtica, verdadera, y que siempre triunfe la justicia sobre el poder. Contundente, ¿eh? Contundente el presidente, y hablando de hipocresías. Nada más quiero rescatar el mensaje de Guadalupe Cruz, una compañía que nos ve desde su casa y a propósito de la campaña para ahorrar el agua, dice que propongan una campaña en contra de la privatización del agua. Muy abusados aquí y abusados nuestra audiencia. Totalmente. Porque sí, en efecto, ¿no? De pronto es como si separas tu basura, pero ¿por qué no hablamos más profundamente de lo que son las causas de ciertos problemas? Sí, desde luego, pero aquí pasamos un mensaje. Doña Guadalupe, muchas gracias por y nada más puntualizar, ahora que estamos añadiendo algunos otros temas, 61% es la actualización de la encuesta de Morning Consult sobre la aprobación de López Obrador. En segundo lugar, se mantiene, solo pocos aprueban, Modi, López Obrador y por ahí alguien más. Los demás, hasta Lula tiene más desaprobación hoy en día que aprobación. ¿Cuánto tiene Lula? Anda por ahí del 46, 47 de aprobación y más desaprobación. O sea, anda como a la mitad. Pero bueno, interesante. Seguramente lo va a comentar más adelante el presidente, ¿no? Quizá mañana. Pero sí va muy bien el de Macuspana.